Vamos, vamos a estar presentando un micro que se llama Viento del Sur y lo hacemos de esta manera con esta música que lo va a identificar cada semana, dándole la bienvenida al profesor Daniel Bacheto. La música latinoamericana, la música que era reflejo de los años 70, en este caso Inti Illimani, en este tema que se llama Tatati, va a identificar cada miércoles este micro que se llama Vientos del Sur, y vamos a saludar a nuestro amigo Daniel Bacheto, a quien agradecemos sumarse a esta propuesta de la radio desde FM Utopías Arroyo Leyes, junto con la nueva estación, la radio de Rincón y la radio Santa Rosa de Calchines. Muy buenos días, Daniel. Activa el audio porque está desconectado y vamos a comenzar hablando, si te parece bien. Muy buenos días, ¿cómo estás? Tenés que activar el audio, no tenés activado el audio. Vamos a saludarlo al profesor Daniel Bacheto. Hola, ¿cómo estás? Buen día, ahí te escucho. Bienvenido a esta propuesta. Muchas gracias por sumarte con Vientos del Sur. Y contanos un poco en qué va a consistir esta mirada de Vientos del Sur, una mirada latinoamericana, una mirada de la patria grande, los que soñaron Bolívar, San Martín y ahora algunos otros tantos intelectuales en nuestra América Latina. ¿Cómo estás? Hola Aldo, un gusto poder compartir este espacio con vos. La verdad que muy lindo lo que vos hacés, comparto absolutamente. El nombre también me gusta mucho, Utopías, pero bueno, Vientos del Sur pretende ser una ventana para asomarse a las problemáticas que de alguna manera atraviesan la cotidianidad, pero también con una mirada que utilice la historia, ¿no es cierto?, una mirada reflexiva sobre el pasado, para tratar de entender un poco esas problemáticas que nos aquejan en la región y también para poder sembrar esperanza, ¿no es cierto?, en respecto de un futuro que todavía está por construirse, ¿no es cierto?, que para nosotros y para muchos compatriotas es una incógnita, ¿no? Realmente creo que tenemos un montón de cuestiones fundamentales sin resolver, no como otras sociedades que ya de alguna manera definieron hace bastante tiempo un rumbo y más o menos con algunas disidencias, problemas o conflictos, pero hay un rumbo y hay un modelo, llamémosle así, definido, ¿no es cierto? En el caso nuestro está todo en disputa, en discusión. Sí, yo por eso te decía que, bueno, la mirada latinoamericana de Francisco de Miranda, Bolívar, San Martín y todos los que han venido en el tiempo, pero con esta perspectiva, José Martí, bueno, un montón de pensadores políticos que pensaban que la unidad latinoamericana era necesaria y era importante y se podía dar, pero muchas veces los intereses económicos, los intereses de los países principalmente desarrollados, los países imperialistas, principalmente Estados Unidos, han influido en las políticas latinoamericanas y eso tampoco lo podemos dejar de lado, ¿no? Estaba hablando recién de este conjunto Inti Illimani y uno recuerda lo que sucedió en Chile, la participación de la CIA en el bombardeo a la Casa de la Moneda, el derrocamiento de Salvador Allende y todos los países latinoamericanos en esta doctrina de seguridad nacional, que es algo que a nosotros, más cercanos, que lo hemos vivido como parte de nuestra historia propia, nos parece que son claros ejemplos de cómo ha influido en las políticas de nuestros países. Y bueno, creo que de eso se trata, pensar juntos y ver que la unidad se puede dar siempre respetando las decisiones populares. Claro, sí, por supuesto. El grupo de la cortina musical, Inti Illimani, el grupo chileno, tuvo que exiliarse, como vos sabés, y bueno, pudieron recién retornar a Chile con la vuelta de la democracia. Justamente sobre eso también
va a tratar de girar el espacio del micro, ¿no es cierto?, sobre esta cuestión. En general, nosotros no hacemos geopolítica, es decir, los países del sur, los países, como quieras llamarle, periféricos, subdesarrollados, en otra época llamábamos dependientes de los centros de poder, en general no tenemos un pensamiento geopolítico. La geopolítica la hacen, como vos dijiste, las grandes potencias, los imperios, los países que de alguna manera acumulan un poderío y tienen una capacidad de intervención justamente sobre otras regiones, se expanden, a veces de manera violenta y a veces de manera más sutil, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros, en ese sentido, también tenemos de alguna manera una historia en la que nos sentimos o nos representamos a nosotros mismos de una manera, sobre todo las élites, los sectores más privilegiados de nuestra sociedad y de la ciudad puerto, Buenos Aires, por qué no decirlo, y digamos, de alguna manera, las minorías que han gobernado el país después de la independencia, siempre pensaron que Argentina era un país que tenía que hacer lo que otros habían ya construido, es decir, decían los europeos concretamente, ¿no es cierto? Somos muy, muy eurocéntricos, digamos, en nuestra forma de concebir las cosas. Y de alguna manera hablar de la patria grande, hablar de Latinoamérica, hablar del sur, significa posicionarse en polémica o tratando de ejercer un pensamiento crítico respecto de esa visión eurocéntrica. Porque a esta altura me parece que resulta inadecuada, que no se ajusta a la realidad. Y nosotros, Aldo, vos sabés, conmemoramos los 40 años de la Guerra de Malvinas, y justamente una de las, si se puede decir, de los efectos de la guerra fue de alguna manera destruir esa idea que algunos sectores de nuestra sociedad, destruir para mí definitivamente, esa representación de Argentina como un país occidental, como un país a la par de los países importantes de Europa o de América del Norte, ¿no es cierto? Quienes conducían el país en ese momento pensaban que eran considerados así por los Estados Unidos, ¿no es cierto?, por las máximas autoridades de los Estados Unidos, y pensaron que por ese motivo ellos se veían a sí mismos de una manera autocomplaciente como aliados importantes de Estados Unidos en ese conflicto del este contra el oeste, del capitalismo liberal contra, digamos, el bloque socialista. De hecho, habían participado activamente enviando militares a Centroamérica a combatir la revolución sandinista, y por ese motivo pensaban que eran aliados importantes de Estados Unidos. La Guerra de Malvinas demostró que para el liderazgo de Estados Unidos, político-militar, Argentina no era un país que de alguna manera ellos consideraran importante o que estuviera a la par, ¿no es cierto?, de ellos, sino que, voy a usar una expresión de un pensador justamente geopolítico estadounidense muy importante, que ha sido muy influyente en las políticas norteamericanas, Wyszynski, Zbigniew Wyszynski, un polaco estadounidense. Y en los libros de Wyszynski, él habla de naciones vasallas. Vasallos, como los vasallos de la Edad Media, ¿viste? Que estaban el señor feudal en el castillo y alrededor o en la aldea los vasallos, ¿no es cierto?, que de alguna manera estaban atados a la tierra, en una condición de dependencia de ese señor feudal, le tenían que brindar servicios cuando él lo solicitara, etcétera, etcétera. Es decir, me parece un término bastante Despectivo, gráfico. no, y Sí, despectivo además. Y además absolutamente. y marcando una dependencia total a lo que es el designio o la mirada de ellos. Exactamente, exactamente. Lo que la Guerra de Malvinas mostró es que nosotros solo pudimos contar con la solidaridad de nuestros hermanos latinoamericanos. Vos sabés perfectamente que cuando se discutió el tema en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esos países del primer mundo, del mundo desarrollado, a los que muchos argentinos creen pertenecer, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, nos votaron en contra. Nos votaron en contra. Y no solo nos votaron,
sino que mandaron la flota, ¿no es cierto? Es decir, enviaron la flota más grande después de la Segunda Guerra Mundial que haya existido sobre el planeta, la famosa Task Force, hacia el Atlántico Sur, a matarnos, o sea, a matar a nuestra gente que estaba en Malvinas, y de alguna manera la única nación que integraba en esos momentos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que votó a favor de Argentina fue Panamá, la pequeña y casi insignificante República de Panamá, que irónicamente, diría Hegel, las ironías de la historia, ¿no? Irónicamente, fue un invento de Estados Unidos, ¿cierto? A Panamá dividir era una a la provincia. Gran Colombia, a dividir a la Gran Colombia. Exacto. Era una provincia colombiana que Estados Unidos se sesionó para poder construir un canal súper estratégico, el canal de Panamá, y conectar así ambos océanos. Y no tener que dar justamente toda la vuelta por acá, por el estrecho de Magallanes. Pero digo, es una ironía, ¿no es cierto? Porque Panamá, que fue un engendro, digamos, de la inteligencia y de la política estadounidense que desmembró a Colombia para construir ese canal, a lo largo de los años termina siendo gallardamente el único país que vota a favor de Argentina, soportando todo tipo de presiones durante la guerra, ¿no? Es muy llamativo, pero también nos tiene que hacer pensar justamente que en la política internacional hay que ser realista, ¿no? Yo creo que de alguna manera nos falta un poco de realismo muchas veces. En la política internacional, el derecho internacional termina cuando entran en juego los intereses vitales de las grandes potencias. Las grandes potencias nunca han respetado el derecho internacional, por llamarlo de alguna manera, cuando creían que alguna de sus cuestiones vitales podían ser afectadas. Y Malvinas es un ejemplo, porque de alguna manera se mostró la absoluta inoperancia de las Naciones Unidas para frenar la guerra, ¿cierto? Sí, y yo creo que hay otra cosa, Daniel, si me permitís también mostrar de qué manera hasta Perú, Perú hasta en forma tácita y presente con sus militares, con sus aviones camuflados, cambiados de colores, participaron defendiendo los intereses de la Argentina. Y a mí se me pone la piel de gallina pensar que muchas veces los argentinos despreciamos a Latinoamérica, despreciamos a nuestros hermanos y han puesto el pellejo, han puesto la vida también en situaciones tan difíciles como esa. Y creo que tenemos que pensar que somos latinoamericanos, esta mirada de ser franceses e ingleses por la alta sociedad, por lo que significó el patriarcado, digamos, el patriciado en Buenos Aires, tenemos que romperlo. Y fíjate vos también de qué manera la historia se construye. Hoy se recuerda todo el movimiento de la gente que respaldaba a Mariano Moreno y que ganaba justamente Saavedra el impulso dentro de lo que era el gobierno de Buenos Aires. Y Moreno también era un pensador latinoamericano, un pensador progresista, y sin embargo ya se disputaban en los comienzos de lo que era la Revolución de Mayo en el año 1810 en adelante, de qué mirada era, la mirada española, la mirada europea, la mirada de negociar con los países centrales o realmente buscar aliados en Latinoamérica. Me parece que también las fechas a veces se cruzan y también tenemos que tenerla presente porque esto también nos sirve de anclaje para la mirada de hoy. Absolutamente. Mariano Moreno había estudiado en Chuquisaca, que es ahora la República Hermana de Bolivia. En ese momento no era otro país, ¿no? A veces olvidamos, por eso digo que la historia nos puede ayudar, que en altri tempi, como dicen los italianos, éramos una misma unidad político-administrativa, ¿no es cierto? Lo que es ahora la Nación Hermana de Bolivia, el Paraguay, la Banda Oriental, hoy la República del Uruguay, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, nuestros próceres, por llamarlo de alguna manera, aquellos que lucharon o concibieron en algún momento la necesidad de la independencia respecto del poder español, siempre pensaron en la unidad, nunca en la división. La división fue
el producto de la derrota del proyecto de esos próceres, es decir, la derrota del proyecto bolivariano, sanmartiniano o artiguista, es lo que generó la fragmentación en más de 20 repúblicas prácticamente inviables en el contexto actual. Cada una por su lado, a mi modo de ver, en un mundo donde vemos que las potencias que disputan son China, Rusia, la OTAN, etc., ¿qué puede pretender, digamos, el Uruguay, Ecuador, Paraguay, la misma Argentina, aislados? O sea, somos directamente inviables, ¿no es cierto? Y entonces, de alguna manera, la integración, la unidad para nosotros es un imperativo. Sí, Es la única forma de sí. poder tener algún protagonismo en los tiempos que vienen. A mí me parece sumamente importante la visita de Boric, por ejemplo, el presidente chileno, a nuestro país, porque marca también una cuestión nueva, porque con los chilenos siempre tuvimos algún tipo de disputa, y un pensamiento progresista de un presidente joven, un presidente con nuevas ideas, y justamente buscar alianzas, me parece que es el camino, pero Argentina también tiene que tener una diplomacia mucho más coherente, porque muchas veces saltó como la rayuela de Latinoamérica a Europa, de Francia a Estados Unidos. Digamos, creo que tenemos que tener una mirada coherente a largo plazo, pensando cuáles son nuestros verdaderos aliados y construir una política mucho más firme en función de esta unidad que es necesaria para dar fuerza al discutir la Unión Europea, discutir con Estados Unidos, con China, con los bloques más importantes del mundo. Me parece que ese es el camino y no estar aislado o en forma individual, porque no tenemos peso realmente. No, absolutamente. Mira, en política había un filósofo que fue un maestro para mí. Llegué a tener amistad con él. Oriental, ¿por qué no le gustaba que le dijeran uruguayo? Si bien era montevideano, era de la banda oriental. Alberto Mentol Ferré, que decía que en la vida, como en la política, todo es cuestión de proporciones. Y por eso él era un fanático del Mercosur cuando apareció este tema del Mercosur, porque decía que el proyecto de la integración había empezado por lo que importaba, que era por la unión de los más fuertes de América Latina, que eran Brasil y Argentina, por la unión de los dos países más grandes. Él decía, América Latina tiene dos realidades, ¿no es cierto? La realidad, digamos, portuguesa o descendiente de la colonia portuguesa, Brasil, que es un solo país, que no se fragmentó, y los descendientes, digamos, de la conquista española, ¿cierto? La parte hispánica. La parte hispánica, o sea, los países más importantes son México y Argentina. Pero México está en el NAFTA, o sea, y es parte de América del Norte. Entonces, la tiene muy complicada, tiene una frontera de varios miles de kilómetros con Estados Unidos y tiene vínculos muy, muy poderosos. Entonces, se le hace difícil a los mexicanos. Aunque en los últimos tiempos López Obrador ha tenido posiciones muy interesantes. Pero, quiero decir, vuelvo con Mentol Ferré, él afirmaba lo siguiente, si Sudamérica, que es lo más inmediato, se puede integrar, ya sería otra cosa, ¿no es cierto? Pero Sudamérica, dice, no es lo mismo que se integre Brasil, digamos, con los demás países, si no está Argentina. Argentina es como la que puede contrapesar el peso de Brasil. Entonces, ¿se entiende? O sea, el rol de Argentina es estar, de alguna manera, en ese proceso de integración, jugar un rol como de hermana mayor de los países sudamericanos, hispanoparlantes, para que no se los coma crudo Brasil. Pero la integración es, digamos, de alguna manera, tiene que ser un proyecto que sí o sí se tiene que dar, si en un mundo donde vamos hacia grandes bloques, donde ya no va a ser un mundo unipolar, sino multipolar, pero de bloques, verdaderos bloques, o naciones continente, como el caso de Rusia, ¿no es cierto?, que es una nación gigantesca, los mismos Estados Unidos. Entonces, si no nos integramos, vamos a ser verdaderamente irrelevantes. Daniel, para ir cerrando el micro, me parece que la mirada era justamente Malvinas, y Malvinas significó un hito para nuestro país.
La guerra es muy cercana, los jóvenes que han muerto, las reivindicaciones que tienen que ver justamente con eso y la política de los militares, una política de un manotazo de ahogado, pero que bien el pueblo identificó lo que eran los intereses de los militares, de lo que eran los intereses de la soberanía. Y creo que eso tenemos que seguir marcando esa diferencia. Los argentinos apoyamos a Malvinas por una cuestión de soberanía y por una cuestión de territorio, no por una política llevada adelante por los militares. Y creo que eso quedó claro a lo largo del tiempo, cuando Galtieri salió a la plaza y se lo chifló, realmente se lo rechazó. Y creo que eso tenemos que seguir marcándolo, porque si no, se viene con los falsos nacionalismos o con rescatar a los militares como los salvadores, y eso no es cierto. Las políticas tienen que ser políticas definidas desde las sociedades y no de un solo sector de poder como fue el ejército o las Fuerzas Armadas en nuestro país. No, por supuesto, tenés toda la razón, comparto absolutamente. O sea, el pueblo fue el que de alguna manera le dio el significado profundo a Malvinas, ¿cierto? Que es, y abrazó a los veteranos, abrazó a los excombatientes y los abraza. Yo he estado en algunos actos, en conmemoraciones del 2 de abril, y realmente la emoción del pueblo llano, el pueblo argentino, frente a la presencia de los veteranos, es imposible de transmitir, es increíble. Pero Malvinas, como te digo, es un caso flagrante de colonialismo en el siglo XXI, y eso de alguna manera remueve en toda la región, de alguna manera el deseo, ¿no?, de liberación, el deseo de autodeterminación de nuestros pueblos. Y además permitió visualizar al enemigo claramente, ¿cierto? No te olvides que Gran Bretaña fue la que de alguna manera formateó a todo lo que habían sido las colonias españolas, americanas, en la División Internacional de Trabajo a lo largo del siglo XIX. Si nos dio, nosotros somos en gran medida lo que somos, un país agroexportador, etcétera, volcado hacia la producción de materias primas, porque era lo que necesitaba el Imperio Británico. Entonces, y recordemos algo, porque el primer país desarrollado fue Paraguay, y así le fue, por querer ser un país desarrollado. Eso también otro día vamos a charlarlo, porque creo que también es algo que tenemos que entender o saber, que lo que significó Paraguay en algún momento con su producción, con su industria, y que eso era un mal ejemplo para otros países latinoamericanos, y me parece que estas son las cuestiones que tenemos que rescatar de la historia. sí, Alberdi, Juan Bautista Alberdi escribió un libro, se llama El crimen de la guerra. Alberdi, para mí, caracterizó muy bien la guerra del Paraguay como una guerra civil, o sea, una guerra fratricida por encargo de los ingleses. Algunos gobiernos, sobre todo Brasil y el gobierno de Mitre en Argentina, hicieron el trabajo sucio para que el libre comercio y los productos de la industria británica pudieran abrirse camino en ese Paraguay independiente y orgulloso. Sería muy Bueno, bueno poder retomar en algún momento ese tema, Aldo. lo retomamos. Daniel, bienvenido, muchas gracias por tu colaboración, por tu participación aquí en nuestro programa. Bueno, seguiremos ansiosos la próxima semana con otros temas que creo que son temas de debate y tenemos que discutirlo, tenemos que ponerlo en escena, porque creo que de eso se trata. Empezar a pensar, tener un pensamiento crítico y tener una mirada mucho más latinoamericana que del egoísmo propiamente dicho, de un solo país o de una sola mirada. Me parece que de eso se construye a partir de la pluralidad, del respeto y de los consensos. Creo que de eso se trata. Muchas gracias y te despido con el tema. No sé si tenés algo para cerrar. No, solamente agradecerte a vos la posibilidad de este micro, y esto, bueno, sí, fue nada más que una introducción a la columna que vamos a tratar de hacer todas las semanas. Los temas son amplios, son muchos, pero vamos a tratar de ayudar a pensar y de nosotros mismos, ¿no? Pensar y debatir para encontrar los caminos. Creo que hay una oportunidad significativa para nosotros que se está abriendo en este mundo. Muy bien. Un abrazo grande, muchas gracias.
Un abrazo.